Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a lo que sería la clase del viernes 8 de septiembre, ¿sí? En esta clase vamos a ver, como ven en la pantalla, compuertas lógicas, compuertas o puertas, ¿sí? Nosotros conocemos más por compuertas. Lo que están viendo es de la bibliografía, el libro de Thomas Freud que venimos trabajando, y lo que vamos a ver nosotros va a ser las compuertas, el inversor, la puerta AND, OR, NAND y NOR, perdón. El resto lo vamos a obviar, ¿sí? Porque vamos a ver las principales. Bien, el inversor, ¿sí? El inversor o comporta NOT, lo que hace es, cumple la función o la operación booleana que conocemos como complemento. Si recuerdan la clase pasada que vimos que era el complemento o inversión, bueno, esa función nosotros la representamos a través de esta comporta. Bien, simbólicamente hablando, es este símbolo. Pueden llegar a encontrarlo de esta manera, sí, pero sepan que lo que más se utiliza es este. Esta es otra forma de representarlo de acuerdo a otro estándar, ¿bien? El estándar IE 91-1984, pero bueno, normalmente lo que utilizamos es esto. Fíjense en este circulito. Este circulito lo que nos denota es la negación, ¿sí? Porque lo vamos a ver más adelante en todas las compuertas. O, bueno, que nieguen, ¿verdad? Entonces, este circulito es el not, niega, complementa. Bien. Es decir, que si yo tengo una entrada, un 1, a la salida voy a tener 0, el complemento. Lo invierto. Bien, lo que tengo a la entrada, lo invierto. Recuerden que en electrónica digital dijimos que trabajamos con valores altos o valores bajos, unos o 0. ¿Sí? Si tengo un valor alto acá, a la salida un valor bajo. Bien. Básicamente es eso, ¿sí? La, la compuerta. La tabla de verdad que hemos presentado la clase pasada es esta. Cuando yo tengo un valor bajo, a la salida voy a tener un valor alto, o un 1. Si tengo un valor alto en la entrada, es decir, un 1, en la salida voy a tener un valor bajo, o un 0. ¿Sí? La compuerta NOR, NOT, la compuerta NOT, tiene solamente una entrada y una salida. Bien, solamente una entrada. Bueno, acá está representado a través de un diagrama temporal, ¿sí? Toma como referencia los tiempos 1 y tiempos 2, pero lo vamos a ver mejor en un diagrama de tiempo. ¿Qué es un diagrama de tiempo? Es la representación de una señal, mejor dicho, varias señales, en función del tiempo. Estos diagramas temporales, diagramas temporales o diagramas de tiempo, lo que nos permiten es ver simultáneamente cómo es comparar, mejor dicho, una entrada con una salida, distintas señales. Bien, fíjense, acá tenemos, ahí tenemos este, una entrada y una salida. Este punto es el mismo punto instantáneo, el mismo tiempo, ¿sí? Y T2 es el segundo tiempo. Cuando yo tengo un 0, bien, en la salida voy a tener un 1. En el instante en que yo cambie en la entrada de 0 paso a tener un 1, en la salida voy a tener en el mismo tiempo, voy a tener un 0. Ahora bien, fíjense que en T2, en este tiempo, mi entrada cambió. De tener un 1 pasa a tener un 0. ¿Sí? Paso a tener un 0. Entonces, en la salida, ¿qué voy a tener?
voy a tener un 1, ¿sí? ¿Se entiende? Acá se me borró un poquito. Entonces, instantáneamente, en el momento que yo tengo valores bajos, en la salida voy a ver valores altos. Ni bien cambia ese valor, ¿sí? De un 0 paso a un 1 o de un valor bajo paso a un valor alto, en la salida veo el mismo cambio pero inverso, ¿sí? En vez de mantenérmelo en 1, lo voy a tener en 0. Bien. Y la expresión lógica, ¿sí? La expresión lógica del inversor, es decir, la función booleana, como le había dicho anteriormente, es, a ver, está más acá abajo, acá está, el complemento, ¿sí? Esta es, donde X es la salida y A es la entrada. A ver, acá está. Fíjense, si yo tengo una entrada A, la salida la voy a expresar con la variable X. Entonces, la salida va a ser A complemento, A negada, ¿sí? A complementada o A negada. Vamos a ver que A está negada. Esa es la forma de expresarlo. Bien, es decir, esta es la función entonces, la función booleana, lo que habíamos visto en la clase pasada. Y acá arribita, fíjense en que tienen un ejemplito, ¿sí? Donde les dice, si esta es la entrada, ¿cómo va a ser la salida? El ejercicio dice ese. Ok, ¿qué tengo que realizar? Una negación. Bien, entonces en la entrada tengo el tren de pulsos que me decía la consigna. A la salida entonces voy a ir negando. Siempre que tengo un 0, voy a tener un 1 y cuando tengo un 1, tengo un 0. Fíjense que acá tengo un 0, entonces a la salida voy a tener un 1. En este lapso de tiempo voy a tener un 1, un valor alto, entonces en la salida voy a tener un valor bajo. Si en la entrada tengo un valor bajo, la salida cambia y pasa a tener un valor alto. ¿Bien? Pero se entiende, chicos. Bueno, un ejemplito de aplicación y pasemos ahora a la compuerta AND. ¿Bien? Fíjense, recuerden hacer esto es lo que les decía. Pausen el video, lean ustedes la información e intenten entenderlo. Después le ponen play y siguen con el video. La puerta AND es una puerta, es una de las compuertas básicas con las que se construyen todas las funciones lógicas. Puede tener dos o más entradas, ¿sí? Recuerden que en el anterior solamente tenía una. En este caso podemos tener dos, tres, cuatro. Bien. En teoría, infinito, pero físicamente no vamos a tener infinitas compuertas. Bien, entonces, el símbolo es este, ¿sí? Pueden encontrar esto, fíjense, el ampersand es el símbolo de AND, es rock and roll. Ok, bien, este es el símbolo donde yo tengo las entradas al lado izquierdo y la salida por el lado derecho. Va a tener varias cantidades de entradas, mínimo dos entradas y una sola salida. Entonces, esta función que hace, compara las entradas, bien, y es esto, fíjense, dice no comportan de dos entradas, por ejemplo, analicemos dos entradas, la salida X es un nivel alto, ¿sí? Si A y B son altos, bien, y X es bajo, si A es un valor bajo o si B es un valor bajo.
o cualquiera de los dos, o ambos, o si A y B están en nivel bajo también. Entonces, la única forma de que yo tenga un valor alto en la salida es que justamente A y B sean altos. A y B sean valores altos. En este ejemplito, ¿sí? Como tengo una compuerta de dos entradas, realiza todas las combinaciones posibles. Si tengo entradas valores bajos, dije que la salida va a ser baja. Si esta entrada es baja y esta es alta, la salida también va a ser baja. Si la primera entrada es alta y la segunda es baja, la salida va a ser baja. Ahora bien, si ambas entradas son altas, ahora sí, tengo un valor alto. Bien, veamos la tabla de verdad. Estas son todas las combinaciones posibles si yo tengo dos entradas. Y como hemos dicho, la única manera de tener una salida con valor alto es que ambas entradas sean altas. Caso contrario, siempre voy a tener valores bajos. Bien, acá tienen un ejemplito, ¿sí? Con tres entradas. Pide desarrollar la tabla de verdad. Si tuviese tres entradas, traten de hacerlo ustedes. ¿Sí? Recuerden, ¿sí? Mientras yo tenga un cero, la salida va a ser cero. Fíjense en que yo acá tengo todo cero. Entonces estas van a ser cero. 0, 0, entonces voy a tener un 0. Acá hay un 0, esta va a ser 0. Y esta no tiene ningún 0, son todas entradas altas. Por ende, ahora sí tengo una salida alta. Bueno, y acá les dice si quieren hacer el mismo ejercicio, pero con 4 entradas. Un ejemplito con diagrama temporal. Bien, fíjense, tengo dos entradas. Esta va a ser la entrada de A. Fíjense que la entrada va cambiando a medida que pasa el tiempo, ¿sí? No es fija esta señal. Estas compuertas pueden recibir valores constantes, es decir, que A siempre valga 1, o que B valga, por ejemplo, siempre 0, o pueden ir cambiando, ¿sí? Por eso se analiza también el diagrama temporal. Entonces, en el lapso de tiempo indicado como T1, fíjense, A y B son altos. Entonces, a la salida, en ese mismo lapso, voy a tener un valor alto. En el lapso de tiempo de T2 que va desde este punto hasta este punto, A es 0 en mi ejemplo y B es 1 en este ejemplo. Entonces la salida en este instante, en este lapso de tiempo, va a ser bajo. Acá nuevamente en T3, durante T3 tengo valores altos en A y B. Por ende, vuelvo a tener señal alta. ¿Sí? Durante T4, si bien A es alto, B es bajo. Por ende, la salida va a ser baja. Y en T5, la entrada A y B son valores bajos. Por ende, a la salida vamos a tener un valor bajo. Bien, estos ejercicios que continúan acá, les recomiendo que lo realicen porque vamos a hacer trabajos prácticos de esto. Bien. La expresión lógica. La expresión lógica de esta compuerta AND está representada por la multiplicación booleana. Fíjense, este era lo que habíamos visto de la multiplicación. Tal como habíamos definido anteriormente, yo voy a tener una salida alta siempre y cuando ambas entradas sean altas, ¿sí? Por ende, para representar una multiplicación, una compuerta AND, lo represento a través de la multiplicación, ¿sí? Esta es la forma de representar. La salida va a ser A por B. Si yo tengo tres entradas, entonces la salida va a ser A por B por C. Y si tengo cuatro, A por B por C por D. ¿Se entiende?